tardes ya, estimados alumnos. Vamos a continuar con las clases de fisiopatología, del curso de fisiopatología. Así que voy a proyectar. Delegado, si no se proyectara, levanta el micro y me avisa. Y si se proyecta, no me levanta el micro, yo continuaré haciendo mi clase con regularidad y ya después vamos a pasar la lista, como es de costumbre para nuestro curso, ¿ya? Entonces, hoy nos toca hablar, hoy nos toca hablar sobre el hígado y las vías biliares, ¿no? Órganos anexos al sistema digestivo que ayudan, pues, el hígado en múltiples funciones digestivas y metabólicas y la vía biliar principalmente para la digestión y posterior absorción de la grasa. Para entender a la enfermedad cirrosis hepática, hagamos un somero recuerdo muy rápido pero significativo para entender qué va a suscitarse morfológica y funcionalmente en estos pacientes con daño hepático. Recordemos que los hepatocitos, ¿no?, que son las células de la función beta hepática, ellos están casi la mayoría, hasta el 70%, alrededor de los sinusoides hepáticos. Estas zonas del lecho capilar, los sinusoides hepáticos, tienen una morfología muy característica, con poros gigantes, ¿no?, para poder permitir que atraviesen moléculas de gran tamaño como la albúmina, por ejemplo, que tiene que ir al torrente sanguíneo. Y otra característica de estos sinusoides es que va a haber la mezcla de sangre arterial con sangre venosa. ¿De dónde vienen, doctora, este flujo de sangre? Vienen, ¿no?, desde la tríada portal. La tríada portal que está en cada vértice de esta conformación hexagonal llamada lobulillo hepático. Está conformada esta tríada portal por 3 estructuras vasculares que tienen una importante implicancia en el desarrollo de las complicaciones vasculares de flujo sanguíneo de la cirrosis hepática, conformadas por ramas de la vena porta, ramas de la arteria hepática y los conductillos hepáticos. Otras células, ya yéndonos a la microscopía de esta imagen, son las distintas células que están conviviendo en ese ambiente hepático, que son la célula de Kupffer, que es el macrófago de ese sistema inmunológico en el hígado, el propio hepatocito, las células de Lito, también llamadas células estrelladas, y las células también presentes aquí del endotelio vascular, que forman parte del sinusoide. Todas estas células conviven ahí entre ellas. Cada una tiene sus funciones: el hepatocito para la producción de albúmina, metabolismo del azúcar, acúmulo de glucógeno, lípidos, gluconeogénesis, producción de proteínas del plasma, como la albúmina. El hepatocito tiene la función de producir factores proteicos de la coagulación, la gluconeogénesis y así, acúmulo de glucógeno, etcétera, etcétera, ¿no? Detoxificación también. Entonces, cada una tiene sus funciones para los que han sido hechas allí. Kupffer para la fagocitosis de posibles agentes microbianos que puedan venir de la circulación general o de la absorción de nutrientes de la vía intestinal. El endotelio como parte de la pared vascular de estos sinusoides hepáticos. Y la célula estrellada de Ito, que en reposo genera el acúmulo de gotitas lipídicas con vitaminas liposolubles, como la vitamina A. En ese contexto van a haber causas que van a dañar ese microambiente celular
que van a terminar generando acúmulo de colágeno. Este tejido fibrótico va a terminar deformando y destruyendo la arquitectura del hígado, pero también las funciones del hepatocito y también va a alterar el flujo de sangre que va a llegar a ese hígado. Es la cirrosis hepática entonces una fibrosis difusa y alteración de esta arquitectura. En esta imagen de la izquierda, tridimensional como bidimensional, podemos ver en el lado de abajo de la izquierda un corte transversal bidimensional, donde vemos la fila de hepatocitos que ellos, por ejemplo, no están en contacto con el sinusoide porque están formando esta zona donde secretan la bilis para que en este sentido de la flecha, ¿no?, vayan hacia el conductillo biliar. La porta, en sentido contrario, junto con la arteria hepática, están llevando la sangre hacia o en dirección de la vena central. En esta imagen se representaría de la siguiente forma: estos hepatocitos que no están en contacto directo con el sinusoide vienen y drenan aquí la sangre hacia el conductillo, y el conductillo lo lleva hacia el conducto hepático común y el colédoco para ir a almacenarse en una parte en la bilis, y la que sigue pues continúe su flujo hacia el duodeno, si es que hubiera llegada de comida al intestino. En el otro sentido, tanto las arterias, ramas de la arteria hepática como ramas de la arteria de la vena porta terminan drenando la sangre oxigenada para entregarle oxígeno y nutrientes a estos hepatocitos, a estas células de Kupffer, y la sangre venosa que está trayendo toda la sangre del sistema venoso de la esplénica, de la mesentérica, ¿no?, de todo este sistema que va a ir a drenar a la vena central. Aquí están las células que conviven en ese microambiente, como las células de Kupffer aquí en el sinusoide, ¿no?, en la luz del sinusoide, y las células de Lito que viven en este espacio que no mencioné previamente, que se ve aquí, que es el espacio de Dice, ¿no? Este espacio de Dice que está conformado entre el sinusoide y el hepatocito en su membrana basal. Entonces, allí va a estar incrustada estas células de Lito, que como acá también las representan con sus gotitas de grasa. Entonces, esa cirrosis hepática, como vemos en esta pieza, ¿no?, macroscópica, vemos que forman nódulos, ¿no?, estos nódulos que se han formado debido a la fibrosis que se está realizando allí. Entonces, va a haber un reemplazo de tejido hepático funcional que se ha degenerado, puede haber entrado en apoptosis o en necrosis, y se reemplaza también por tejido fibrótico, interrumpiendo pues las funciones hepáticas previamente mencionadas y también el flujo, ¿no?, que se va a ver alterado, tanto el flujo arterial generando hipoxia de estas células como el drenaje venoso generando hipertensión portal. Entonces, esta cirrosis representa la etapa ya final. La cirrosis puede ser reversible si es que a tiempo se elimina la noxa y la causa que lo está suscitando. Por ejemplo, el alcoholismo, curarse de una hepatitis, va a generar pues la vuelta de la arquitectura normal con la pérdida de estos tractos fibrosos parcialmente. Acá podemos ver en esta imagen, ¿no?, cómo al comienzo las fibras pueden ser fibras paralelas de poco conglomerado que va a formar nodulaciones. Y estas fibras ya más avanzadas, donde ya hay más entrecruzamiento, más ocupación de espacio hepático, probablemente ha habido más necrosis, más apoptosis de estos hepatocitos y se convierten. Y vamos a tener también conversión de las células estrelladas en fibroblastos, que empeoran aún más el acúmulo de este colágeno. Entonces, las principales causas de cirrosis, ¿no?, vamos a estudiar que son el hígado graso no alcohólico, también las hepatitis. Pero
especialmente en el mundo mundial, la hepatopatía alcohólica. Entonces, vemos que la siguiente causa importante son la esteatosis hepática no alcohólica. Y en realidad en nuestro país ya las cifras en algunas, en Lima metropolitana, se sigue manteniendo. En los últimos estudios, recuerdo que mencionaban que la esteatosis hepática ya estaba a la par o más que la hepatitis alcohólica. Y es que la estetosis hepática no alcohólica es lo que se denomina el hígado graso, ¿no? El gran que genera lo mismo que el alcohol, acúmulo de lípidos y gotas lipídicas dentro del hepatocito. Entonces, la obesidad, ¿no? La obesidad y el sobrepeso, que ya es una epidemia en este país. Hace poco han reportado, ¿no? 20% y hasta 30% de la población peruana tiene obesidad y sobrepeso por el alto consumo de comidas rápidas, comida occidental, ¿no? Hamburguesas, pollo bróster, papas fritas, ¿no? En vez de comer pues una ensalada con pollo, pescado, ¿no? Entonces, el alto consumo de carbohidratos procesados como los dulces, galletas, etcétera, etcétera, todo lo que es comida rápida, ¿no? Entonces, es lamentable pues que la gente se esté muriendo de cirrosis por la mala alimentación, que puede ser totalmente prevenible. Muy bien, las hepatitis virales también son una importante causa. El virus infesta pues al hígado, la hepatitis B y C, siendo la hepatitis, esas hepatitis de contagio por vía sanguínea, transfusiones, vía sexual, es una enfermedad de transmisión sexual, la hepatitis B, la hepatitis C. Y por transfusiones, ¿no? Entonces, estas infecciones virales pueden quedarse allí para siempre, o si usted tiene la suerte, curarse, ¿no? El 85% de las hepatitis virales se curan y el 15% pasan a la cronicidad, ¿no? El 15% se vuelven o cirrosis o cáncer de hígado, no siendo lo mismo para la hepatitis C, que es más grave, donde al revés, ¿no? El 15% se cura y el 85% va a cronicidad o cáncer de hígado. Y otras enfermedades metabólicas muy raras que ya usted la tendrá la oportunidad de estudiar cuando usted sea gastroenterólogo, si así usted lo decidiera: déficit de alfa-1 enfermedad de Wilson o hemocromatosis. Enfermedades raras que si a usted le gusta estudiar lo raro, que no le recomiendo, primero usted céntrese en estudiar lo más común, las 3 cosas más principales de cada enfermedad, ¿no? Ya lo puede ver en Doctor House, ahí donde sacan casos ya muy jalados de los pelos, pero que es una realidad, ¿no? Son casos muy, muy raros. Entonces ahí usted puede ver cirrosis hepática por enfermedad de Wilson, por ejemplo, ¿no? Enfermedad de Wilson. Entonces, ustedes, como médico general, en este país al menos, deben saber qué es la hepatitis alcohólica, el hígado graso y las infecciones virales, porque es lo primero que usted le va a descartar al paciente. Y también están, disculpen, las criptogénicas, ¿no? O sea, nunca se encuentra la causa. No tiene enfermedades metabólicas, nunca tuvo hepatitis, no es alcohólico, se alimenta bien. Ya ustedes me conocen qué significa idiopático, ¿no? Ya ustedes saben ya. Seguramente no se porta bien y entonces vienen las idiopáticas y las criptogénicas, ¿no? ¿Por qué le habrá dado? Póngase usted a pensar. Seguimos. Entonces, acá vemos una imagen, vean, lo que esta imagen les quiere mostrar o demostrar es que puede ser reversible la cirrosis a tiempo, claro, cuando ya no hay insuficiencia hepática, ¿no? Y ya más bien el paciente tiene que ir a trasplante de hígado, o sea, y si es que es candidato, porque dependerá del tipo de child, que ya estudiarán posteriormente, ¿no? Entonces, los child C, por ejemplo, donde ya la función hepática ha generado complicaciones irreversibles como la citis, por ejemplo, ya no son pacientes candidatos para trasplante, pero el Child Lab de todas maneras puede ir a un trasplante hepático. Pero si no está en ese todavía,
en ese escenario y el paciente, ¿no?, forma su cirrosis. Vean estos grandes tractos fibrosos tan gruesos, ¿no?, severos que hay ahí entre los hepatocitos, y ha destruido totalmente esa arquitectura. Pero el paciente a tiempo, después de un año de abstinencia, ha disminuido en gran importancia esos tractos fibrosos, esas cicatrices, y ha generado mitosis con regeneración de los hepatocitos que han quedado ahí. Entonces, es por eso que ahora cuando hacen trasplantes hepáticos pueden trasplantar una parte del hígado del donante, ¿no? Puede ser un familiar directo. Y ambos viven con una parte del hígado, tanto el que se queda con su parcial porción de hígado más el que ha recibido, ¿no?, esa porción donada. Porque estas células tienen esa capacidad de regeneración, felizmente. El noble hígado, ¿no?, así como el noble riñón, que a veces no cuidamos de manera adecuada, quienes luchan día a día para mantener una homeostasis de cada una de sus funciones para los que han sido criados dentro de este cuerpo humano multiorgánico. Así que a cuidar su alimentación, por favor, a cuidar su alimentación. Es difícil, pero no imposible. Es disciplina, conducta y sensibilización, porque tener cirrosis es muy penoso, la enfermedad es terriblemente penosa. No te mueres rápido y vives un calvario día a día con esa enfermedad. Te deformas físicamente, eres una carga familiar, sufres hemorragias y todas las complicaciones que vamos a ver en un momento, ¿ya? ¿Qué más? Acá vemos la fisiopatología, vemos unas células normales, ¿no? Este microambiente celular formado por las células del endotelio, las células de Kupffer en el vaso, ¿no?, en el lumen vascular. Y este espacio que está ubicado muy, muy pequeñito entre el hepatocito y los endotelios, que es el espacio de Dice. Ahí tenemos la célula estrellada con su núcleo periférico y las, ¿no?, gotitas de inclusiones grasas, ¿no?, grasas, donde está la vitamina A. Vean cómo es que esta célula de Kupffer, ella se activa debido a esa lesión que está sufriendo el hepatocito, que puede ser el alcohol, la grasa por el alto consumo de comidas ya mencionadas, o porque está con un virus ahí adentro, ¿no?, o en el contexto de una enfermedad de Wilson, hemocromatosis, etcétera, etcétera, todas esas causas. Entonces, no es bien visto este hepatocito, empieza una gran y masiva producción de citoquinas proinflamatorias por parte del Kupffer, y allí se libera, por ejemplo, factor de crecimiento derivado de plaquetas, que va a hacer que esta célula del hito o de la estrellada, que solamente estaba ahí quiescente, tranquila, acumulando su vitamina A, ahora se va a transformar en un miofibroblasto. No contentos con esos, además de convertirlo en otra célula, también le va a generar proliferación. Proliferación, o sea, ya no va a haber una en este espacio, ahora hay 4 en este espacio. Entonces, se activan las células estrelladas a miofibroblastos y además también proliferan, generan contracción a través de, ¿no?, de ellas mismas, y jalan el tejido de esa zona, generan fibrogenia, o sea, producción de fibrina en esa zona, ¿no? Vamos a tener también que también es estimulada ella a través de la célula de Kupffer para fibrogenia a través del factor transformante beta. Y va a haber una quimiotaxis, ¿no?, de leucocitos hacia la zona hepática. Vamos a tener también atracción de monocitos, contracción de las células estrelladas a través de la endotelina 1, y también vamos a tener lesión del hepatocito, ¿no? Vamos a ver disfunción y muerte del hepatocito por parte de estimulaciones que terminan generando apoptosis, necrosis, muerte del hepatocito, ¿ya? Entonces, esa es parte de estas células inflamatorias, ¿no?, y agentes de citoquinas activantes en ese tejido. Entonces, es la célula estrellada la protagonista de esta historia junto con los macrófagos, ¿no?
pero directamente ella, porque ella es la que va a producir esa fibrina, esas cicatrices hechas de colágeno en el hígado cirrótico. Entonces va a haber estos mecanismos de fibrogénesis aumentada. Y todo ello activado por ese sistema retículo endotelial. Acá tenemos los hepatocitos en una vista tridimensional. Vemos a la célula del hito estrellada en este espacio, ¿no? En contacto con las células del endotelio del sinusoide. Y va a haber pues una masiva producción de fibrina en el espacio de la matriz extracelular. Vamos a tener también sustancias fibrogénicas que se derivan de los fibroblastos, y todo eso desencadena pues esta cirrosis. Entonces vamos a tener primero fibras, como les dije, de entrecruzamiento paralelo, luego va a haber entrecruzamientos cruzados en las primeras etapas, y esas etapas nodulares con cruces paralelos, ¿no? Leves, todavía reversibles, ¿no? Pero ya cuando ya hay entrecruzamiento severo y fibrosis propiamente dicho, ya es no reversible, empiezan a haber nódulos grandes de puede ser nódulos microscópicos o nódulos macroscópicos, como vamos a ver ya para etapas avanzadas, ¿no? Entonces, son las vías de activación, miren, de la célula estrellada, y pueden pues generar o perpetuar este proceso, ¿no? A través de estas, por ejemplo, del factor transformante derivado de plaquetas, el PDGF, o el factor de crecimiento de endotelio vascular, ¿no? Ellas se estimulan para proliferar. A través de la endotelina 1 generan contracción, ¿no? Miren cómo ha cambiado su forma, ¿no? Se contraen, y a través del factor transformante beta también, y generan también fibrogénesis. Puede haber destrucción de la matriz alterada a través de metaloproteasas y quimiotaxis de otras células como los monocitos y los linfocitos. Puede haber también apoptosis, ¿no? Tanto de las células, principalmente los hepatocitos, en estos hígados alterados. Va a haber cirrosis entonces ya cuando ya se da este gran acúmulo de fibras cicatrizales. Una cirrosis micronodular, que es micro porque tiene en general micronódulos menores de 3 milímetros, y macronodular porque mide más de 3 milímetros. Generalmente es la cirrosis hepática la que causa esto, y vean cómo el gran acúmulo de gotas lipídicas dentro de los hepatocitos, vean, y alrededor de ellos las formas de nódulos, micronódulos, ¿no? Que están llenos de componente componente de tipo fibrosis, ¿no? Entonces, esto es la visión microscópica de un hígado cirrótico. Los macronodulares, ¿no? Están más asociados a la hepatitis crónica, y es macronodular porque ya les dije que miden estos nódulos más de 3 milímetros de tamaño, hablando desde un punto de vista patológico, ¿ya? Van a haber células inflamatorias mononucleares, ¿no? Y va a haber pues un patrón macronodular principalmente, que a veces incluso lo podemos ver macroscópicamente porque se forman por estos tractos fibrosos alrededor de los hepatocitos. Muy bien, entonces hay causas, dijimos, hasta el 15%, miren, criptogénicas de 100 pacientes con cirrosis, 15 nunca se sabrá la causa. Y en la actualidad la estatosis hepática no alcohólica constituye una parte significativa, ¿no? ¿Y por qué es criptogénica? Porque tampoco se entiende por qué, cómo así la grasa suscita ese desencadenamiento de cirrosis. No se sabe, se desconoce. Muy bien. ¿Cuáles son los síntomas y las manifestaciones clínicas de la cirrosis? Múltiples. Van a haber disfunciones metabólicas, de flujo de sangre, neurológicas, dérmicas, etc.
Con respecto a la pérdida de los hepatocitos, vamos a tener pueden tener cursos de hipoglicemia, ¿no? Recuerden que los hepatocitos acumulan el glucógeno que podemos usar en momentos de ayuno y también si no hubiera glucógeno, pues la gluconeogénesis por parte de las hormonas contrarreguladoras de la insulina. Pueden entrar en alteración de la coagulación formando equimosis, formando ACV hemorrágicos, o si hay algún pequeño sangrado, que él no se detenga de manera adecuada, porque recordemos que el hígado produce las proteínas que son los factores de coagulación 2, 7, 9 y 10. Edema periférico, definitivamente aumento de volumen, ¿no? Del espacio fuera de los vasos por la baja presión oncótica del plasma. Con respecto a el flujo sanguíneo, estos pacientes van a generar hipertensión portal, o sea, un gran aumento con gran resistencia al flujo de la llegada de sangre a la porta y por ende a el hígado, ¿no? Entonces, ¿qué va a desencadenar retrógradamente el aumento de la presión dentro de los vasos que drenan en la porta, como las mesentéricas y la esplénica? Solo por dar un ejemplo, que ya lo vamos a mencionar más ampliamente en un momento, y que por ejemplo puede terminar generando una esplenomegalia, un tremendo vaso gigante, ¿no? Palpable a nivel abdominal. Y la complicación más llamativa, más grosera, ¿no? La ascitis, ¿no? La ascitis que tiene un componente una producción fisiopatológica muy interesante, pero principalmente caracterizada por aumento de la presión hidrostática y disminución de la presión oncótica. Alteraciones de la producción de hormonas, principalmente mucha producción de estrógenos con ginecomastia y la coloración amarillenta por la obstrucción de la salida de la bilis generando ictericia de piel y mucosas. Grosso modo, las grandes manifestaciones y múltiples que vamos a ver de la cirrosis hepática. Entonces, la hipertensión portal es una complicación muy, muy devastadora, muy terrible, muy lamentable. Para ello, recordemos rápidamente que la vena porta está trayendo casi el 80% del flujo que va a llegar al hígado. Ella deriva de el drenaje por la vía esofágica, por la vía gástrica, también el drenaje de la vía esplénica, de la vía pancreática, ¿no? Gran flujo de esta sangre gastroesplénica y mesentérica del colon descendente. Miren, del colon descendente en esta maravillosa imagen siempre de un libro de confianza, en este caso el Néter, pero de una edición especial. Tenemos también, oye, hasta para eso, hijo, tienes que ser inteligente. Tienes que buscar un libro que te ayude a entender lo que lees, ¿no? No te quedes, yo solo leo el por. Ahí no entiendo esta parte y sigo leyendo. No, no. Sea inteligente, busca herramientas, busca libros. Hay muchos libros maravillosos hechos por gente que le gusta, pues, estudiar, que le gusta difundir el conocimiento a otros seres humanos, ¿no? A otros seres humanos. Bueno, seguimos. Luego tenemos esta porción de aquí que va a drenar, pues, la parte de la mesentérica superior. Recuerden que la porta está anatómicamente formado por la mesentérica superior y la esplénica, ¿no? Y ahí llegan todos estos drenajes que estamos viendo a continuación. Entonces, ya drena la sangre que viene del duodeno, yeyuno ilion, el colon ciego, ascendente y parte del transverso en su inicio. Esto toda esta sangre venosa tiene que ir a drenar al hígado, pero ahora no va a poder porque hay tractos fibrosos que dificultan el drenaje de esa tríada portal desde el componente venoso, ¿no? Entonces va a haber una alta resistencia al flujo en la vena porta y por ende y retrógradamente hacia todas estas venas, ¿no? Que son de menor calibre, pero va a ir a repercutir también hasta los vasos microscópicos como son los de la última división vascular,
que son los capilares, donde manejamos la fuerza de Starling para el intercambio de nutrientes, ¿no? Entonces acá vemos cómo es que estas venas portas terminan, ¿no? Drenando finalmente en la vena central de los lobulillos hepáticos, y ellas terminan drenando en las venas suprahepáticas para ir a la vena cava inferior, perdón, y sí, drenar a la vena cava inferior, y con eso llevarlo pues a la circulación general, ¿no? A la circulación general. Y que eso no va a suceder porque pues va a haber un aumento de la presión, no, perdón, un aumento de la resistencia vascular acá, que va a generar un aumento de la presión también en estas estructuras. Recuerden pues que las venas son vasos de capacitancia, no de presión, ¿no? Entonces van a llegar a un límite donde puede suceder que se puedan romper esos vasos. Y si fuera el caso de que estas varices esofágicas que se acaban de formar siguieran aumentando en presión, en algún punto de la persona podría pasar que se rompan y generen hemorragia digestiva alta. Y eso asocienlo a que no tiene coagulación. Y además que esta esplenomegalia está generándole a ese paciente una trombocitopenia, mayor destrucción de glóbulos rojos, de glóbulos blancos y plaquetas por el vaso. Entonces es un paciente que fácilmente puede tener sangrados importantes. Las venas rectales también se pueden, ¿no?, ver congestionadas por esta alta resistencia y generar venas hemorroidales, ¿no?, que pueden sangrar también y dar hemorragia digestiva baja. Entonces, la hipertensión portal se caracteriza por un aumento de la resistencia del flujo del sistema porta, ¿no?, de la vena porta hacia el hígado, ¿ya? Y esto, pues, esta sangre, toda esta, tiene que regresar al corazón para mantener el gasto cardíaco. Entonces, además también lo que estamos generando es que la sangre no llegue, pues, en cantidades adecuadas al corazón, y eso genere un gasto bajo cardíaco, que va a ser detectado por el riñón. ¿Qué complicaciones entonces? Aumento de la presión hidrostática, porque va a haber alteración de las fuerzas de Starling. Para eso estudiaste las fuerzas de Starling en algún momento, en capítulos previos de tu formación médica en fisiología, ¿no? Entonces, aumenta la presión hidrostática en los capilares, y eso genera pues mayor trasudado del plasma hacia el espacio intersticial, por eso les da edemas de piernas, pero también va a suscitar en la cavidad peritoneal, donde va a haber acúmulo de líquido en ese espacio peritoneal, que es un espacio extravascular, generando ascitis. Desviación portosistémica, podemos tener también, ¿no?, desarrollo de conductos colaterales, ¿no?, como por ejemplo la reperfusión de de la vena umbilical, que puede generar cabeza de medusa a nivel abdominal, las hemorroides, ¿no?, y varices esofágicas. Va a haber desviación del amoníaco. En el ciclo de la urea vamos a tener la producción de componentes nitrogenados como el amonio, el amoníaco. Entonces son tóxicos para el cuerpo humano y son excretados desde el hígado hacia el riñón, ¿no?, para ser eliminados esos hidrogeniones por los sistemas amoníaco, ¿no?, por el sistema de excreción del amoníaco en el riñón, que va a eliminar esa carga ácida. Pero pues aquí no se suscita eso, el hígado no lo puede hacer, no hay circulación hacia circulación sistémica, porque el hígado está fibrosado, se queda, y eso genera que este amoníaco traspase la barrera hematoencefálica y genere encefalopatía hepática. Que ya encefalopatía hepática es un capítulo, si tienen la disposición y el interés, léanlo. Esplenomegalia, generando pues destrucción, ¿no?, y generándoles anemia, leucopenia y trombocitopenia.
Entonces, esta hipertensión portal, ¿no?, va a generar aumento de la presión hidrostática y eso genera ascitis. Va a haber también, sumado a esto, disminución de la presión oncótica, porque el hígado es el productor de la albúmina. Entonces, de las fuerzas de Starling va a alterarse también la presión oncótica. Disminuye esta presión oncótica sumado al aumento de la presión hidrostática y es una perfecta combinación para la pérdida de volumen que se va a dar en este espacio peritoneal. Vamos a tener también que se va a ver alterada el drenaje, mucha presión, ¿no? Entonces supera el proceso de reabsorción de los vasos linfáticos, entonces ellos también van a sumar, como bien lo grafica acá el néter, hacia este líquido acítico, que es un trasudado del plasma, ¿no? Es un trasudado de plasma, sodio, potasio, todos los componentes que contiene el plasma sanguíneo. Muy bien, entonces así sobreviene esta hipertensión portal hasta que puede terminar en insuficiencia hepática, ¿ya? Entonces, los signos y síntomas más frecuentes, pues va a haber en estos pacientes ya esto, ¿no? La cabeza de medusa por hipertensión portal, la ascitis por hipertensión portal, los edemas por hipertensión portal, que ya se han mencionado, y puede haber trastornos neurológicos por la no detoxificación del amoníaco por los riñones, por esta hipertensión portal. Entonces, son los principales síntomas. Ya también después vamos a estudiar que por lesión del hepatocito podemos presentar eh, equimosis, ¿no?, espontáneas o mínimas, al mínimo roce, hemorragias cerebrales, ¿no?, hemorragia digestiva alta, hemorragia digestiva baja, por lesiones de los hepatocitos e insuficiencia hepática, ginecomastia, etcétera, ¿ya? Entonces, aquí pueden ustedes explorar los síntomas y signos de esta enfermedad. Esplenomegalia por por la hipertensión portal. Entonces, en una visión general, aumenta la presión de la vena porta, genera congestión del vaso y esplenomegalia. Esto degenera laboratorialmente, que podrían agregarlo acá, anemia, trombocitopenia, leucopenia. Más o menos, ¿no? No siempre van a tener los tres. Podemos tener también ahora, recordar que cuando aumenta la presión en la vena porta, entonces este aumento de la presión en el vaso, esta distensión, va a generar producción de óxido nítrico para que el vaso pueda dilatarse y contener a esa sangre, ¿no? Por eso hay vasodilatación esplácnica. Recuerden que los venas son vasos de capacitancia, aumento de prostaglandinas, que también es un relajante del músculo liso. Vamos a aumentar los cortocircuitos portosistémicos, vamos a generar flujos colaterales que nos terminan generando varices esofágicas, remanentes de la circulación fetal, ¿no?, como ya les mencioné, cabeza de medusa, y también podemos generar hemorroides, ¿no? Va a haber un trasudado intraabdominal que es por el aumento de la presión hidrostática generando ascitis en estos pacientes. Bueno, posteriormente, esta vasodilatación esplácnica más este acúmulo de líquidos, ¿no?, va a generar un aumento del líquido en el cuerpo humano. Sin embargo, eh, el volumen, esta volemia aumentada, ¿no?, va a ir a una circulación hiperdinámica, generando taquicardia. Vamos a tener que esta vasodilatación va a generar activación de también renina-angiotensina-aldosterona para mantener una volemia circulante efectiva, ¿no? Entonces, eso va a generar empeoramiento, pues, de la situación, ¿no?, de la situación del paciente. Vamos a tener hipoglicemia, aumento de insulina, el amonio que no se detoxifica y estos problemas que van a terminar generando esta manifestación clínica de encefalopatía hepática, que puede tener asterixis, puede tener obnubilación, letargo, coma, dependiendo qué tan grave y tan deprimido esté el paciente neurológicamente, ¿no? Y la ginecomastia y amenorrea. Entonces, el paciente puede llegar, antes de ver insuficiencia hepática, veamos ascitis. Entonces, esta ascitis
Es un acúmulo de líquido, hasta 15 litros puede acumularse allí, ¿no? 15 litros son 30 botellas de agua, ¿no? 30 botellas de agua de medio litro, ¿no? Entonces todo eso se puede acumular aquí. Recuerden que el peritoneo tiene su capa visceral y su capa parietal, ¿no? Entonces es uno de los lugares donde podemos acumular líquido extrasudado, ese trasudado, que se forma por el aumento de la presión hidrostática en los capilares y disminución de la presión oncótica. Salida hacia el espacio extravascular que forma parte del volumen del líquido extracelular y que escapa pues de los vasos sanguíneos, ¿no? Escapa. Y eso se acumula aquí teniendo complicaciones especialmente de tipo, pues se puede infectar esto o disnea, ¿no? Dificultad, insuficiencia respiratoria por dificultad de descenso de nuestro músculo diafragma que lo usamos todo el día, todos los días de nuestra vida hasta el día que vamos a morir en nuestro último suspiro. Muy bien, entonces veamos, tenemos la cirrosis, hay un incremento de la resistencia del flujo de la porta, presión portal alta, eso desencadena aumento de óxido nítrico, vasodilatación esplácnica, va a haber un llenado del arterial insuficiente, claro, porque todo se está quedando ahí. Entonces, el flujo plasmático renal normalmente es de 625 mililitros por minuto o de 180 litros por día, fisiológicamente, y eso va a terminar disminuyendo, ¿correcto? Entonces, o si quieren hablarlo como flujo renal, ¿no? A nivel de la arteria renal, que llega a 1100 mililitros por minuto, ¿no? Del gasto cardíaco, que equivale casi al 20% del gasto cardíaco. Llega menos y eso no es indiferente para nuestro órgano amable y muy eficiente, el riñón. Entonces, esto de aquí activa pues vasoconstrictores, va a generar activación por parte del hipotálamo de antidiuréticos. Vamos a tener que la mácula densa pues va a censar esa poca llegada de sodio y agua y va a empezar la reabsorción renina, angiotensina, aldosterona para aumentar ese volumen plasmático. Vamos a aumentar la antidiurética que va a actuar a nivel de el túbulo colector para generar más reabsorción de agua. Todo ello generando tanta reabsorción de agua, hiponatremia dilucional, ¿ya? Puede haber mucha vasoconstricción renal que disminuye, pues, puede disminuir el aporte de oxígeno, generando insuficiencia renal, ¿no? Y generando un síndrome hepatorrenal. Y eso genera la ascitis. Además, también la linfa está comprometida, puesto que mucho aumento de la presión capilar, hay tanto trasudado en el espacio intersticial que cuando es así, lo drena el líquido, la linfa, ¿no? Pero ya le supera a la posibilidad de, de, de pasaje de ese líquido hacia la linfa, y entonces la linfa también se congestiona y eso aumenta más aún la ascitis. Entonces, esos pacientes terminan con disnea, ¿no? Mucha dificultad respiratoria, y lo peor de todo es que esta ascitis se puede infectar, ¿no? Este líquido en la cavidad peritoneal está propenso a infectarse porque el intestino tiene bacterias, por traslocación las bacterias pueden pasar a ese líquido y generar peritonitis bacteriana espontánea. Peritonitis bacteriana espontánea. Entonces tenemos un paciente que ha disminuido su síntesis de albúmina porque ya hay daño del hepatocito, baja la presión oncótica, que es una presión que evita la filtración, ¿no? Que evita la pérdida de líquido por las fuerzas de Donan. Recuerden que la albúmina tiene una carga negativa y el sodio tiene una carga positiva, entonces permite que el sodio y por ende el agua, por osmosis, se quede ahí con ese osmol efectivo que es el sodio, ¿no? Entonces, gracias a esa fuerza de Donan, la presión oncótica ejerce su efecto positivo para evitar, ¿no?, la pérdida de agua importante hacia el espacio extracelular, extravascular. Hay trasudación, acumulación de líquido en las cavidades, por ejemplo, ascíticas. A eso súmenle que por otro lado el paciente está haciendo presión portal, aumento de la presión hidrostática, congestión esplácnica, y eso genera dificultad para la movilidad del diafragma, disnea. El paciente puede llegar a la emergencia por disnea. Hay que evacuar ese líquido porque ya el paciente no puede descender el diafragma.
Entonces pueden morir por insuficiencia respiratoria. Aumento del volumen, ¿no? Gran balonamiento abdominal con timpanismo, la percusión por el líquido, signo de la oleada que va desde un flanco hasta el otro flanco, ¿no? Con esta onda como de mar, ¿no? Que va a verse y visualizarse al examen clínico. Vamos a tener que, va a haber, ¿no? Tanta bulimia que la aldosterona va a disminuir en un primer momento, pero luego el volumen plasmático es inefectivo porque nunca llega a la circulación general porque todo se está acumulando en esa vasodilatación, todo se está acumulando en ese espacio peritoneal y genera un volumen plasmático inefectivo con disminución del gasto cardíaco. Esto es sensado por los vasoreceptores, activan el sistema simpático, se libera renina, angiotensina, aldosterona y eso genera más reabsorción de sodio y agua que empeora esa parte de ascitis, ¿no? Y termina en un círculo vicioso el paciente de nunca terminar hasta el día que va a morir, ¿no? Entonces siempre va a tener el líquido acítico ahí, toda la vida, hasta que va a morir. Normalmente este líquido acítico es un trasudado propio del plasma, tiene proteínas bajas, densidad baja y celularidad baja. Pero si se infectara espontáneamente por la PBE, peritonitis bacteriana espontánea, sí que ya el líquido deja de ser un trasudado para convertirse en un exudado. Y el exudado sí que tiene proteínas altas, celularidad alta, neutrófilos y pueden mandarlo a cultivo para ver qué bacteria ha crecido ahí, que usualmente es la Escherichia coli. Vamos a tener obviamente hiponatremia con aumento, a ver, disminución de la excreción urea, claro, disminución de la excreción de sodio que va a ir al torrente sanguíneo. Vamos a tener reabsorción de sodio y agua, mucha reabsorción, pero está diluido. Por eso hay hiponatremia dilucional, aunque el sodio corporal total es alto, pero está diluido en el plasma. Entonces, hiponatremia dilucional. Albuminemia, hipoalbuminemia y, como hay falla hepática, fosfatasa, TGO, TGP, que son transaminasas elevadas, ictericia, bilirrubinas no elevadas y TGO y TGP, ¿no? Y alteración del tiempo de coagulación, ¿no? TPT. Muy bien, entonces, con respecto a la insuficiencia hepática, ya daño propio del mismo hepatocito, vamos a tener alteraciones metabólicas como hipoglicemia, vamos a tener hipoalbuminemia, ¿no? Con edema, citis y factores de la coagulación, hemorragia, poca producción de colesterol, importante para la producción de hormonas derivadas del colesterol o para las distintas funciones del colesterol intracelular. Sales biliares, vamos a ver que se van a absorber mal, va a haber edema de pared, va a haber síndrome de mala absorción con pérdida de sustancias por las heces, ¿no? No va a haber buena absorción de las sales biliares porque eh, necesitamos que se absorban otra vez, ¿no? Entonces se va a perder por las heces y eso va a dar esteatorrea, heces malolientes que flotan en el inodoro. Vamos a tener insuficiencias vitamínicas de las vitaminas liposolubles como la A, la D, la E y la K. Tenemos también a trastornos de la excreción de sustancias tóxicas como fármacos, aminoácidos, ¿no? El ciclo de la urea con respecto al amoníaco, que termina dando encefalopatía, y bilirrubinas, ¿no? Que termina dando ictericia en el paciente, ictericia. Hormonas esteroideas, vamos a tener que va a haber un incremento de la aldosterona, que es una hormona esteroidea derivada del colesterol por el volumen plasmático disminuido, edema y ascitis, y un incremento de la conversión periférica, no se entiende por qué, de andrógenos hacia estrógenos, que termina generando ginecomastia en el varón y ciclos de tipo anovulatorios y alteración del ciclo menstrual si fuera una mujer con ascitis, ¿no? Las mujeres generalmente hacen esteatosis hepática porque tienen mucho cúmulo de grasa a diferencia del varón, ¿no? El varón es más por cirrosis, ¿no? Más por cirrosis alcohólica. Las mujeres generalmente lo hacen por esteatosis hepática. Bien, ahora hablemos de las alteraciones de la vía biliar, ¿no? Y vesicular. Entonces, porque la bilirrubina va a ir a almacenarse, ¿no? En la bilis parcialmente.
perdón, en la vesícula. Entonces tenemos dos cálculos principalmente los más frecuentes de colesterol y los pigmentarios, ¿no? Estos de colesterol que son, vean ustedes, medio amarillentos, y los de colesterol que pueden ser marrones o negros, ¿no? Estos negros que son típicamente compuestos principalmente con bilirrubinato cálcico. Hay otros que son marrones y son más que todo en pacientes asiáticos que tienen aquí infecciones bacterianas. Por la forma, vean, pueden ser litos múltiples de distintos pequeños o medianos tamaños, como ser litos grandes, gigantes, que pueden ocupar la mitad de la vesícula o toda la vesícula, generando finalmente fibrosis, ¿no? De esa vesícula. Y los litos de pequeño o mediano tamaño que pueden ir a migrar hacia el cístico o al colédoco. Bueno, la cirrosis no tiene la litiasis no tiene una causa per se, es el conjunto de factores que se van a unir para que puedan formar esta enfermedad. Voy a hablar solo de los cálculos de colesterol porque es el que nos compete como nuestra demografía, ¿ya? Porque nosotros no estamos en Asia, no vivimos en Tailandia o en China, Indonesia, ¿no? Nosotros vivimos acá en, en Sudamérica. Entonces, los cálculos de colesterol se presentan más en norteamericanos, algunos del norte de Europa y sudamericanos. La edad avanzada es más frecuente pues en personas mayores que en jóvenes, ¿no? Personas abuelitas, señoras de 70, 80. A mi tía la operaron a los 89 años de cálculo. Y no contenta con eso, tuvo que le sacaron la vesícula. Formó un cálculo de nuevo en el colédoco. Terrible la abuelita, mi tía abuela. Entonces, y era mujer, ¿no? Ser mujer, sexo femenino, y si fuera una mujer joven, anticonceptivos orales que aumentan este tema de la producción de colesterol, ¿no? Alteración del estrógeno, y en el embarazo también, que duplica o triplica la probabilidad por el gran aumento de la progesterona en estas pacientes. La obesidad y síndrome metabólico, el gran consumo de grasas, ¿no? Entonces, la obesidad y sus enfermedades amigas, ¿no? Otra enfermedad amiga de la obesidad, además del infarto de miocardio, el ACV, el accidente cerebrovascular, la enfermedad por reflujo gastroesofágico y otras más que son como el cáncer de colon, o la obesidad está muy ligada al cáncer de colon, es un factor de riesgo importante en el cáncer de colon, eh, es la litiasis vesicular. Pacientes que tengan una éstasis, ¿no? No hay mucha motilidad ahí, la vesícula perezosa, ¿no? Así como tú que eres perezoso a veces, y encima tienes vesícula perezosa, y ya está, te coronaste para tu futuro cálculo biliar. Muy bien. Pacientes con gran hiperlipidemia y hiperlipidemias familiares, ¿no? Colesterol más de 300, colesterol de 400, ¿no? Me asusto yo cuando veo esos pacientes. Me dan miedo. Siento que me van a contagiar, ¿no? Me asusto. Entonces, mejor si nadie nos abre, nos corta, ¿no? Lo mejor que ponse que así como hemos llegado, así nos tenemos que ir, con un suspiro al aire y nada más, se acabó. Pórtate bien, por favor, hijo, pórtate bien. Todas las clases te voy a hincar hasta que acabemos fisiopatología. Muy bien, entonces, ¿por qué se forma este lito, no? Este lito maldito, digamos así, como un verso sin esfuerzo, yéndonos un poco al humor. Entonces, estos litos, pues ya dijimos, son factores que se van a asociar, ¿no? No hay una sola causa. Hay disminución, ¿no? De la producción de sales biliares, porque estas personas podrían tener, por ejemplo, en el contexto de un paciente Klinefelter, por ejemplo, ¿no? Donde es un varón, pero, por ejemplo, él tiene deficiencia de la 7-alfa hidrolasa, ¿no? En el contexto de un Klinefelter, por ejemplo. O sea, estamos demostrando que el estrógeno tiene que ver con esta disminución de producción de sales biliares, ¿no? Él no tiene 2X, tiene 3X, ¿no? Entonces, es así, es ginecomastia, gran producción de colesterol. Entonces se junta eso, ¿no?
puede ser que produzcas mucho colesterol, produzcas pocas sales biliares. Entonces tienes esos dos complejos que van a ir a generar, pues, en estos pacientes que la bilis se va a precipitar, ¿no? En la vesícula. A eso le tienes que sumar, a este problema de secreción y producción, también la éstasis, ¿no? Una motilidad disminuida, una motilidad poco importante durante la ingestión de comidas grasas, ¿no? Porque la colecistoquinina es la que se va a liberar para la contracción de esa vesícula, ¿no? Y la secreción de bilis, ¿no? Entonces tiene que haber una buena contracción, una buena motilidad. Otro es de que hagas saturación del colesterol y una absorción muy elevada de agua y electrolitos. Recuerden que en la formación de la bilis tiene muchos componentes, ¿no? Tiene colesterol, tiene sales biliares, ¿no? Tiene lecitina, tiene agua, sodio, potasio, tiene también cloro. Pero cuando llega a la vesícula, no vamos a contener, pues, gran volumen de líquido biliar, lo que hace las células, eh, lo que hacen las células muy inteligentemente de la zona de la pared de la mucosa de la vesícula es reabsorber sodio y agua. Le reabsorben gran cantidad, ¿no? Que disminuyen hasta una tercera o cuarta parte del volumen que ocuparía si es que no reabsorbiera sodio y agua. Por eso es que la bilis del conducto biliar comparada o de la bilis hepática comparada con la bilis de la vesícula no son iguales, porque tienen poco sodio y poca agua. Y si esto fuera de manera sobreexagerada, eh, éstasis más mucha reabsorción de sodio y agua, ¿qué formas? Formas cálculos, pues, ¿no? Formas cálculos. Y los factores de una baja motilidad también, problemas neurológicos. Los estrógenos aumentan la secreción hepática de colesterol y disminuyen, ¿no? Ahí está, porque las mujeres tienen este problema, ¿no? Los ácidos biliares ayudan, pues, a la buena mantener esa bilis fluida, ¿no? Entonces, mayor propensión de la mujer a generar. Así que, chicas, a cuidarse. Y esto empeora durante el embarazo. La colecistitis aguda es otra enfermedad. Mientras que el cálculo está allí y se puede encontrar mayormente de manera incidental, porque le hicieron una ecografía de rutina, tuvo un dolor por allí, ven que el cálculo está ahí. Pero en la colecistitis aguda ya hay una lesión de la vesícula importante por obstrucción. El 15% de pacientes que tienen cálculos harán colecistitis aguda. Felizmente es bajo. O sea, usted puede andar ahí viviendo con sus cálculos y puede estar en el 85% de los pacientes que nunca hará colecistitis aguda, pero puede estar en el 15% de los no suertudos, ¿no? Entonces, pórtate bien. Entonces, si eres comelón, te gusta la grasa, te gusta, ¿no? Eres mujer, entonces, y tienes tus cálculos, entonces esperemos que estés en el 85% de pacientes que no hará colecistitis aguda. Es un dolor terrible. Encima que te tienen que operar, y si te opera alguien que no sabe, que no lee, que no viene a clase, que para pidiendo foto para el examen, para pasarle al amigo, Dios mío santo, te opera el doctor serrucho, te opera el doctor que no le da la gana de operar, que se equivocó, ¿no? Ahí llegas, porque no estudias, porque no te gusta, no tienes vocación, ¿no? Quieres pasar nomás el examen y decir soy doctor. Y no es el fin de tu carrera. Cada capítulo que lees en algo te sumará, no solamente para ti, para tus familiares. Si te toca ver un paciente durante tu serún, al menos en ese año, sé productivo, pues, para tu comunidad. Doctora, yo voy a ser dermatólogo, pero ya, pues, te van a llegar colecistitis. ¿Por qué solo piensas en ti? Porque eres egoísta. Estudia para que puedas atender bien a tus pacientes de la posta, para que se te recuerden. ¿Por qué se habrá ido ese doctorcito? Era muy bueno. Deja huella donde tú vayas, no seas
no seas mediocre, conformista, mal doctor. Paracetamol, siguiente paciente. Qué malo ese doctor, qué malo. Felizmente, y a Dios gracias, no soy pobre, tampoco soy rica, pero puedo costearme o puedo buscar una buena atención. Pero esa gente no tiene opción, solo te tiene a ti. Y si tú encima vas y no sabes y solo le vas a ir para dar paracetamol, qué lástima, ¿verdad? Muy lamentable por los pacientes pobres, los pobres que están en el interior del país. El Estado no los ve, no les dan agua, no les dan desagüe, no les dan educación. Y la salud que llega es la salud que tú formas de ti mismo. Pésima, mala. Mala conducta, mala actitud, se va a tomar, no llega a su posta, va cuando quiere, atiende como le da la gana, les da cualquier cosa con tal de cumplir. ¿Qué es eso? Por eso cuando llegan los médicos a los pueblos, los tratan mal, pues, porque son malos, pues, malos médicos. Bueno, pero si tú eres consciente que estás estudiando, excelente, hijo, bienvenido, te has ganado un espacio allá con nuestro Señor. Seguimos. Siempre yo y mis mensajes motivacionales. Entonces, estas colecistitis, ¿no? Aumentan con la edad, ya lo dijimos, y se va a suscitar, lamentablemente, porque para mala suerte de esa persona, con todos esos factores que ya mencioné, obstruyen pues al cístico, obstruyen. Y si lo obstruyen, cuando come la persona, porque el dolor viene cuando come comida grasa, no le va a venir porque come un pan, pues, porque el pan tiene almidón. Ah, pero a ver, dale una chuleta de cerdo. Ahí, dale pizza. Ahí le va a venir el dolor, ¿no? Entonces, porque no puede excretar, pues, la bilis, ¿no? La bilis no la puede excretar. Entonces, la mayoría de estos cálculos vienen de la vesícula, ¿ya? Entonces, ¿por qué? Porque ahí están los litos, ¿no? Entonces obstruyen. Ahora estos cálculos también pueden ir y obstruir al colédoco, pero ya lo veremos más adelante, y eso se llama coledocolitiasis. Entonces va a haber una fisiopatología en el contexto de la litiasis, donde va a haber liberación de fosfolipasas, ¿no? Estas fosfolipasas son enzimas, ¿no? Que van a degradar a las grasas, a los fosfolípidos de membrana de ese epitelio vascular. La lecitina se va a convertir en algo tóxico llamado lisolecitina, que va a actuar sobre las membranas de este epitelio, ¿no? Entonces la mucosa se daña por esos ambos factores, va a haber sobresaturación de bilis, ¿no? Porque la bilis no puede salir. Entonces es tóxico, termina generando la inflamación, colecistitis aguda, se puede infectar, formar un empiema y la peor todavía se inflama más por la infección, genera hipoxia, isquemia y rotura con salida de líquido hacia la cavidad peritoneal. Entonces acá vemos una imagen de un artículo de revisión con la información que nos da el roaming de patología sobre esta fisiopatología para poder combinar y mejorar nuestro aprendizaje de esta colecistitis aguda, que es muy común en la emergencia. Si usted va a ser cirujano general, esto es lo que vas a operar a cada rato. Vas a ser un colecistólogo, ¿no? Entonces, a cada rato, y las apendicitis. Entonces, se genera la obstrucción, ¿no? Se genera la obstrucción. Claro que no es la única causa, pues, de colecistitis. Hay otras causas como el shock, la hipoperfusión, los grandes quemados, infecciones. No es la única causa. Yo solo voy a mencionar la más frecuente de lejos, porque tu función como médico general es saber lo más frecuente, como médico general. Te va a haber una irritación, ya dijimos, va a haber acción de las fosfolipasas, la lecitina se va a convertir en lisolecitina y esto va a generar una capa de mucosele, ¿no? De mucosa de glucoproteínas. Esto va a generar pues una inflamación del tejido, mayor perfusión de sangre en esta zona, vasodilatación, edema de pared, porque eso mide el ecografista, ¿no? Cuando vean para hacer diagnósticos van a medir grosor de la pared, ¿no? Grosor de la pared, de la vesícula. Yo no sé las medidas porque no soy cirujana de vesícula, pero es parte del diagnóstico, ¿no? Sé que es un signo ecográfico, aumento del grosor de la pared. Obstrucción, obviamente, por el hito de este cálculo, ¿no? Que se ve en la imagen. El conducto cístico aumento también, ¿no?
del grosor también de la pared, ¿no? De esta zona. Muy bien, ¿qué más? Va a haber, pues, si es que hay, ¿no? Persiste, ¿no? El paciente no va, pero no le encanta aguantar el dolor, no ir al doctor, ¿no? Hasta que ya se va a morir. El paciente le gusta venir acá, cuando ya sabe, ya toda la bilis o todas las heces del apéndice ya están en el peritoneo ya. Y todavía después dice, yo vine bien y salí mal. Me hicieron un corte gigante, me han dejado un mes, ¿no? Ya, pero viene así. No viene cuando está así, no, no, así no viene. Viene cuando ya, ya en las complicaciones posoperatorias y las complicaciones pueden quedar secuelas, bueno, en este caso no es neurológico, pueden quedar secuelas neurológicas, pueden quedar secuelas abdominales, bridas, adherencias, que lo van a condicionar a futuras obstrucciones. Ahí le gusta recién venir al paciente, ¿no? Y luego tú eres el mal doctor. Tú eres el que los ha tratado mal tratamiento les ha dado al paciente, ¿no? Así es la sociedad peruana, como decía Malta Hildebrand, son hostiles, somos hostiles entre nosotros, entre médico con médico. No seas hostil pues con tu compañero, ayúdalo, trabaja bien, trabaja en equipo, no seas hostil con la enfermera, trabaja con la enfermera, comunícale todo a la enfermera. Tal paciente voy a hacer esto, me avisa cuando el paciente no seas antisocial, un médico antisocial no sirve para nada. ¿Para qué entonces estudias una carrera de humanos? Estudia otra cosa, ¿no? Donde no tengas que tener con la computadora, ¿sí? Ingeniero de sistemas, por ejemplo. La computadora no te habla, no te mira, no te dice nada. Entonces, esos médicos que no comunican, son residentes, esos internos, son terribles. Bueno, seguimos. Entonces, vamos a tener hemorragia ya después, ya como avanzando ya en la fisiopatología, va a haber ya lesión vascular, ¿no? Hemorragia de la pared, hiperemias que van a recambiarse por sangre. Y esto va a generar más presión, más hipoflujo, y si hay más hipoflujo, hay más hipoxia, que termina en isquemia y termina en necrosis con perforación de la vesícula. Colecistitis aguda. Entonces, tenemos acá una visión, ¿no? En esta imagen muy bonita del néter, ¿no? ¿Ven? Bien congestionada, ¿no? Eh, con, en esta imagen de acá, cubierta con eh, exudado, ¿no? Con exudado. Miren la capa de acá, también se ve brilloso, ¿no? Siempre lo que está inflamado se ve brilloso, hasta el brillo le ha dado a este hombre, que es un artista de la medicina, ¿no? El brillo, la gran vascularidad por el gran flujo, ¿no? Inflamatorio que se está suscitando adentro de la pared, ¿no? Y acá lo corta para que lo veas como hay un material ahí fibrinoso que puede infectarse, ¿no? Dijimos, produciendo empiema. Muy bien, microscópicamente, vean, tenemos, ¿no? Tenemos acúmulo de neutrófilos, ¿no? Neutrófilos. Y bacterias que pueden generar empiema de esta zona. Acá una visión real, microscópica de una colecistitis aguda, ¿no? Vamos a ver en estos pacientes, ya hemos dicho edema, hemorragia, puede haber úlceras de la mucosa, o sea, pérdida del epitelio, úlceras, acá vea la úlcera, ¿no? Esta es la úlcera, pérdida de este epitelio y que puede ir avanzando hasta la última capa y generar gangrena con perforación. Complicaciones de la colecistitis en el avance natural dependiendo de la suerte o mala suerte de cada paciente, ¿no? Es peritonitis causada por irritación del líquido biliar, ¿no? No es por heces como en el caso de la apendicitis, pueden formar adherencias, abscesos pericoliquísticos, ¿no? Pus cerca del colédoco. Y miren esta complicación, ¿no? Una fístula. Estas fístulas de tipo colecisto-entéricas, ¿no? Hay destrucción, ¿no? Hay unión primero de la vesícula con el duodeno, se genera esta comunicación y eso termina liberando estos cálculos a veces muy grandes y generando un enclavamiento de él en la válvula ileocecal. Y esto que termina generando obstrucción intestinal. Entonces, calma el dolor cólico, es un dolor de tipo cólico el que siente el paciente por la gran contractura del músculo liso intentando, ¿no? Eliminar, ¿no? Cólico en el hipocondrio derecho.
y pasa a obstrucción. Ah, ya me pasó, ya me curé, dice el paciente, ¿no? Porque le gusta aguantar el dolor. Y luego, ya pasadas las horas o al día siguiente, obstrucción intestinal. Dolor otra vez, pero de tipo cólico, balonamiento, ruidos hidroaéreos aumentados, ¿no? Un gran acúmulo de gas, ¿no? Y que ya le lleva a una cirugía de mayor complejidad, ¿no? Muy bien, entonces eso es la colecistitis. Va a haber dolor de tipo cólico, ¿ya? Tipo cólico en el cuadrante superior derecho, Murphy positivo, como ya van a aprender seguro para su práctica de caso clínico. Con respecto a la coledocolitiasis, es la obstrucción del colédoco por un lito, ¿no? Que puede venir en la mayoría de casos, como ya mencioné, desde la vesícula o formarse de nuevo, como el ejemplo que te di de mi tía abuela, ya que en paz descanse, ¿no? Le sacaron la vesícula y al rato, a los meses, hizo otra vez cálculo. ¿Cómo es esto posible? Me preguntó y le expliqué qué puede pasar, porque ella es propensa, pues, ¿no? Y formó un cálculo la familia en realidad, porque ella era abuelita. Que si le habían operado mal, no le habían operado mal, estaba muy bien operada. El tema es que hizo pues otra vez una formación de un cálculo en el colédoco, de nuevo. ¿Por qué? Porque puede haber estasis, porque puede haber mucho colesterol, porque hay poca síntesis de bilis, de ácidos biliares, perdón, etcétera, etcétera. Muy bien, entonces las manifestaciones de esta enfermedad pueden verse como, ya que hay obstrucción de este colédoco, ¿no? Coledocolitiasis, va a haber acúmulo o no salida o no excreción de la bilis, ¿no? Y eso genera acúmulo y genera tinción de la piel y mucosas, ¿ya? Mucosas. Siempre vean la esclerótica para ver la tintura, ¿no? De la bilirrubinemia elevada. Hasta uno es, ¿no? Eh, ¿Qué más? Esto genera mucho dolor tipo cólico y puede generar que se obstruya acá, ¿no? Se obstruya en la ampolla de váter y termina generando pancreatitis. Ciertamente, la pancreatitis, su principal causa es la coledocolitiasis o la obstrucción por un lito, seguida de el alcoholismo crónico. Muy bien, entonces estas coledocolitiasis pueden quedarse solo como coledocolitiasis o generar infección del colédoco, que ya se convertiría en una colangitis, como vamos a ver en un momento. Entonces, a través de la colangiopancreatografía, colangiopancreato, que hasta el páncreas, pancreatografía retrógrada, porque está yendo de forma retrógrada hacia atrás, ¿no? En sentido contrario al flujo de la bilis. Endoscópica, pueden ingresar a veces hasta acá con una canastilla y retirarlo. Eso lo realiza el gastroenterólogo. Miren acá hay una visión endoscópica, ¿no? De la papila. Entran por allí y bajo visión endoscópica retiran, pues porque por acá está la cámara y por aquí sale la pinza. Y bueno, pueden retirarlo, como un videojuego. Seguimos. La coledocolitiasis entonces da un dolor también de tipo cólico, un dolor de víscera hueca en el hipocondrio derecho. Puede haber ictericia, puede haber fiebre si es que hubiera asociado a él una infección hepática, ¿no? Pueden dar abscesos hepáticos, lo más grave, ¿no? Por ascenso de las bacterias hacia el hígado, ¿no? Ictericia obstructiva, pancreatitis aguda con un dolor, ¿no? En banda a nivel abdominal alto. Muy bien. Las colangitis ya son un proceso infeccioso de esta obstrucción del colédoco. ¿Qué obstruye a un colédoco? Causas benignas, los litos, pues la principal, ¿no? De lejos, los litos. Eh, las pancreatitis también, ¿no? La inflamación del páncreas severa puede comprimir un quiste pancreático también, producto de una pancreatitis. Y malignas, pues imagínense tener un cáncer de la cabeza del páncreas o tener un cáncer, ¿no? Del colédoco que obstruya pues la salida del flujo, ¿no? Todo lo que obstruya la salida del flujo. Y de manera retrógrada por las CEPRES, ¿no? Las colangiopancreatografías retrógrada endoscópicas pueden ingresar gérmenes desde acá
desde el lumen, ¿no?, de la pared que está colonizada por bacterias hacia el coledo. O sea, el médico le puede generar a esa coledocolitiasis colangitis. Claro que no a propósito, ¿no? No a propósito. Muy bien, es parte de las complicaciones, ¿no? Hay que explicarle siempre a los pacientes todas las complicaciones de lo que usted le va a realizar. Porque cuando no se complique, no pasa nada. Tú te vas feliz y contento. Pero cuando pase y tú no le explicaste al paciente las complicaciones de lo que le vas a hacer en su cuerpo, ahí viene el problema. Ahí viene el problema. Si son personas que quieren dinero, te harán juicio. Si son familiares de abogado, te harán juicio. No me explicó usted, no me dijo nada. Ahí están los antisociales, los que quieren hacer las cosas rápido. Ellos tendrán más problemas médico-legales que las personas que trabajan a conciencia, que trabajan el doble. Mucho menos probabilidad de denuncias médico-legales, ¿ya? ¿Sabes quiénes tienen más denuncias médico-legales? Los que no estudian, los que se van rápido, los que trabajan por trabajar. Porque un día vas a ser doctor y entonces tú te la verás con el paciente. Y como tú te escapas, no lees, quieres venir a probar por aprobar, te sientas por cumplir, no te gusta estudiar a conciencia, tus problemas también se van a ver reflejados en tus problemas médico-legales. Porque esa formación que tú tienes ahora la vas a llevar a cuando seas doctor. Y cuando seas doctor vas a querer todo fácil. Y como vas a querer todo fácil, te vas a equivocar más que alguien que le gusta trabajar y que le gustaba estudiar. Y que va a tratar de hacer todo tan bien que su riesgo de equivocarse es mínimo. Así que concientiza, por favor, la carrera que estás estudiando. Bueno, sigamos. Entonces, la colangitis puede dar dos escenarios clínicos. El segundo es el más grave. Usted lo podría reconocer en su centro de salud, paciente con ictericia, fiebre y dolor abdominal en cuadrante superior derecho, ¿no? Entonces, esos tres síntomas se pueden ver en menos, no en todos, ¿no?, hasta el 50% o menos de pacientes, y no se va a ver mucho, pues dijimos que es de más de abuelitos, ¿no? Los abuelitos no suelen hacer fiebre, no, los abuelitos, por favor. Ayer vi un paciente, haciendo un paréntesis, ves de la importancia de que tú conozcas, escuches la clase, la experiencia de los doctores, tú te llevas algo de eso. Ayer llegó al consultorio, ustedes saben que yo soy especialista en neurocirugía, un paciente que tiene un problema de la columna, que no puede caminar porque tiene una listesis con una estenosis severa del canal lumbar, que es quirúrgico, y que dicho sea de paso lo vamos a operar el domingo, pero no cuadraba, el señor hablaba incoherencias y me decía que le dolía la cabeza. Señor, ¿qué le duele? Gritando, porque le dolía demasiado. Ya no lo soporto, me duele la cabeza. ¿Cómo se llama usted? ¿Qué fecha estamos? ¿Dónde está? Desorientado totalmente el paciente. Entonces, si veo que un paciente, y lo toco, porque tienes que tocar, examinar a tus pacientes. Pero si no lees, ¿qué le vas a examinar? Nada. Y haces mal diagnóstico, y si eres cirujano, haces mal diagnóstico. Un paréntesis a este caso. Me llegó una paciente con severo dolor lumbar y veo su placa y no era para operar. Sí, tenía una hernia, pero no justificaba los síntomas que tenía la señora. Usted tiene una hernia, pero eso no justifica. No es que a mí me han dicho que me tengo que operar el otro doctor. Yo no le voy a operar, señora, porque esto no es para operar. Usted tiene otra cosa. Hay que buscar la causa. Y la señora tenía un dolor ahí haciéndole, examinándola, por todos lados le dolía. Más me duele mi barriga. ¿Qué tiene que ver la barriga con la columna? A menos que tuviera un tumor, pues, acá en la zona dorsal, pero su problema era lumbar. Total, la paciente tenía ahí craneando, porque casi la mando a cirugía general, porque me dice, también me duele mucho el abdomen. La palpo, porque tienes que tocar a tu paciente. La palpo le dolía todo el abdomen, la palpo le dolía los brazos. ¿Por qué? ¿También le duele los brazos? Sí. Era una fibromialgia.
era una fibromialgia que tenía dolor lumbar, pero también abdominal y de brazos. Estuve a un pelo de mandar al cirujano y no la examiné y le he dado tratamiento para fibromialgia. La paciente ha venido llorando de felicidad porque ya no le duele, crónicamente le dolía. Me ha agradecido infinitamente y la hemos sacado de una cirugía que no le iba a servir para nada. Eso, eso es lo que tú tienes que lograr en tus pacientes. Y finalmente, para acabar con este paciente, que le dolía la cabeza y tenía fiebre. Lo toco y tenía fiebre. Señora, su papá tiene fiebre y le duele la cabeza. Me parece que independientemente del problema de la columna, tiene una meningitis. Doctora, pero todos estos días ha dicho que le duele la espalda, no la cabeza. Entonces, como el paciente está desorientado, tuve que hablarle con más rigidez y que me prestara mucha atención. Y le pregunté nuevamente, ¿te duele la cabeza o te duele la espalda? Y recién ahí me miró y me dijo, no, me duele la espalda. Después de haberme repetido como 20 veces que ya no soportaba el dolor de cabeza. Y el dolor de cabeza era por la fiebre, porque tenía fiebre. Entonces, el paciente que había tenido, le palpé el abdomen y tenía retención de orina. Estaba haciendo un síndrome de cola de caballo, o sea, una compresión de los nervios sacros que le generaban retención de la orina y la orina se ha infectado, pues, y le ha dado una sepsis. Le he pedido un examen de orina que ha salido positivo con un leucocitos elevados y tenía entonces este paciente una desorientación, ¿no? Era febrícula incluso, porque no ha tenido fiebre. Le pusimos el termómetro y tenía febrícula. Le dije, los abuelitos no hacen fiebre, hacen desorientación. Entonces estaba desorientado, estaba sudoroso, con febrícula y dolor abdominal. Tenía una vejiga neurogénica por compresión medular, por cola de caballo, que se ha infectado esa orina y primero hay que tratarle la infección para posteriormente operarlo. Entonces, mira, todo lo que tú tienes que hacer en un paciente y no sé, la realidad que tú tengas, ¿eh? Seas oftalmólogo, seas cardiólogo. Entonces tienes que tener una buena formación, por favor, para poder diagnosticar bien a tus pacientes. No fue meningitis, era ya inició su antibiótico, ya está muchísimo mejor el paciente, está conversando, ya está dialogando, se le puso sonda urinaria, hasta quizás ha hecho acúmulo de urea, ¿no? Ya no le pedí urea y creatinina, podía estar haciendo insuficiencia renal aguda, pero ya el paciente está lúcido ya. En un día no más de antibiótico, imagínate. Muy bien, pentada de Reynolds, entonces ya viene luego de esto. ¿Por qué te he contado esto? Porque las infecciones en los pacientes ancianos no generan, pues, fiebre, generan desorientación, ¿no? Por eso dice que en abuelitos la tríada de Charcot no siempre la vas a encontrar, pero sí puedes encontrar ictericia o dolor abdominal, o solo dolor abdominal, sin mucha ictericia, ¿no? Etcétera. Y si esto persiste y se genera infección, ya, infección, entonces ya viene la pentada de arriba. El paciente hace sepsis, ¿no? Y hace shock séptico, ya que ya es, ¿no? Ese paciente de ayer pudo haber llegado a shock séptico, si es que no cortas la infección. Entonces, si esta infección de la vía biliar no se controla, el paciente llega a shock séptico y confusión mental, obviamente, letargo, nubilación, somnolencia, etcétera, etcétera. Esta es la última diapositiva para hacer un resumen mental de todo lo que hemos conversado, de distintas literaturas que tenemos a nuestra disposición. Tenemos ahí la colangitis, por ejemplo, que ya dijimos, dolor abdominal, fiebre e ictericia en menos del 50% de los pacientes, más menos shock y confusión, que sería ya la pentada de Reynolds, ¿ya? Esa es la colangitis. Colangitis. Infección del colédoco. La coledocolitis simplemente es que el cálculo está ahí y tú vas a tiempo y ya, o es para operar quirúrgico, abdomen abierto, o laparoscópico, no lo sé, o lo puede hacer el gastroenterólogo, ¿no? A través de una CEPRE. Solamente hay dolor abdominal e ictericia, pero no hay fiebre porque no está infectado, no hay Escherichia coli ahí en ese tejido. Colecistitis aguda, ¿no? Cálculo en el cístico que genera inflamación de la vesícula, dolor. Todos tienen dolor de víscera hueca, ¿eh?
dolor retortijón, hasta en esas cosas tienes que preguntar cómo le duele a la persona, si es punzada, si es hincada, si es cólico, ¿no? Si le aprieta, si le quema, si es hormigas, etc. En este caso es retortijón, cólico, así como el que da el cólico renal por piedras en el uréter, igualito, pero este es cólico, pero en el hipocondrio derecho, ¿ya? Todos los que hemos conversado. Y fiebre, pero no hay ictericia porque el cálculo está en el cístico. Y cólico biliar simplemente es esa contracción del músculo liso de la víscera hueca, ya sea de la vesícula o del colédoco, para expulsar la piedrita y ahí queda, ¿no? Pasa. Entonces no hay fiebre ni ictericia. Listo. Eso sería todo para esta clase. Vamos a tomar la lista para irnos a almorzar. Vamos a tomar la lista. Martes 12.